Defensa para México y Centroamérica de Artículo 19. Pedro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Qué tal? Buenas noches, Alberto. Al contrario, un saludo a ti y a toda la audiencia de Mega Noticias. Pedro, pues un sexenio donde se dicen humanistas, donde se dicen democráticos, pero el golpeteo era un día sí y otro también en contra de los medios de comunicación, y eso fue factor para que hubiera tantas y tantas agresiones, Pedro. Nosotros como tal titulamos este informe Derechos Pendientes porque precisamente hace un recuento de que una violencia que teníamos cargando ya de dos sexenios anteriores con Felipe Calderón Hinojosa y con Enrique Peña Nieto, pues dio continuidad. Estas promesas, estas ideas del cambio y que iban a ser una nueva manera de relacionamiento con la prensa en realidad no se dieron. Si bien pudo haber habido cambios en otros ámbitos, al menos en el ámbito de libertad de expresión, estamos tal cual pendientes. Son situaciones donde podemos analizar el tema de transparencia, acceso a la información, donde hubo retrocesos, espacio cívico digital, derecho a la verdad y, por supuesto, la situación de la libertad de prensa. Como dices, con este número de 3.408 agresiones, si lo quieren ver, es el equivalente a una agresión contra la prensa cada 14 horas. Esto prácticamente nos está diciendo que estamos en una situación donde periodistas y medios de comunicación tienen que vivir en un país donde puede venir la agresión de cualquier lado. Por un lado, tenemos principalmente a las autoridades, quienes con arriba del 45% de las agresiones están vinculados a esta violencia contra la prensa, pero también vemos que hay agresiones desde particulares, desde partidos políticos y por supuesto la delincuencia organizada que está presente en varios espacios de la prensa. Es que son esos factores, Pedro, el estar golpeteando, el recibir, el que la prensa reciba el golpeteo del poder, del gobierno, pues eso los hace más vulnerables. Y además hay que integrarle el elemento del crimen organizado, donde ya muchos periodistas no pueden hacer investigación de esos ámbitos porque corre en peligro su vida. En varios estados de la República, de hecho, identificamos una tendencia precisamente de estar entre la espada y la pared. La prensa particularmente, por ejemplo, fue agredida en 5 estados principalmente, ¿no? Ciudad de México, Guerrero, Puebla, Veracruz, Guanajuato, ¿no? Y vemos que en esos estados prácticamente continúa la violencia pues desde una situación bastante crítica, ¿no? Quintana Roo, por ejemplo, también es uno de estos. Y en algunos de estos estados, como por ejemplo Quintana Roo, Puebla, vemos que hay prácticamente un número de agresiones de delincuencia organizada y agresiones por parte del Estado continuas, ¿no? Y en ese sentido se generan estos caldos de cultivo para el silenciamiento no solo de la prensa, sino en general de la sociedad, porque ya no nos informamos. Hay que recordar que la razón por la que hacemos tanto énfasis en esta violencia contra la prensa es porque dentro de toda la violencia que existe en México, desafortunadamente, la violencia contra la prensa es particularmente relevante porque se busca no solo silenciar al mensajero y a sus derechos, sino que la comunidad entera no obtengamos información importante. Y por eso hay que preguntarnos, Sí. las personas periodistas quienes han sido víctimas, qué estaban publicando, qué estaban investigando y por qué precisamente querían silenciarles. Oye, son al menos 46. ¿Cómo está esta cifra en comparación con Peña Nieto y con Felipe Calderón? 46 Claro. muertos. En temáticas de asesinatos, por ejemplo, y de desapariciones, el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa sigue siendo el sexenio más letal para la prensa. Con 48 asesinatos y 18 periodistas desaparecidos, estamos hablando de una situación absolutamente crítica. Sin embargo, los números de Enrique Peña Nieto con 47 asesinatos y 4 desapariciones y de Andrés Manuel López Obrador con 46 asesinatos y 4 desapariciones, pues no son tampoco nada favorables. Estamos hablando que en cada sexenio al menos hay 46 periodistas asesinados, lo cual no debemos normalizar, no debemos para nada dejar como algo común y debemos de mantener nuestras exigencias para las investigaciones de estos hechos. No debería haber periodistas asesinados. Exactamente. Vamos a esas críticas desde el poder, desde las conferencias en las mañanas, Pedro. Eh, Era un golpeteo constante, con nombres, apellidos, incluso hasta sus ingresos hacían públicos. Esto, pues,
¿A qué se debe? Una narrativa de que la prensa en México es una prensa vendida, de que la prensa está a favor de grupos fácticos, de que la prensa está contra mí, dijo el presidente, pero eso no es nada saludable. Absolutamente, lo hemos dicho de múltiples formas en artículo 19 y lo hemos reiterado varios años. La crítica, el cuestionamiento, las preguntas y la investigación no deben ser considerados como ataques. Las personas funcionarias públicas deben de tener un umbral mayor de tolerancia al escrutinio público y en ese sentido sus acciones están sujetas también a la investigación de la sociedad en general. Ahora bien, si bien siempre tiene derecho a hacer una réplica o a corregir cuando hay información errónea, esto está normado en la Constitución. Hay una manera de hacer el derecho a réplica y el simplemente empezar a atacar y definir a la prensa como adversaria, como Sí. enemiga y justificar no solo estos discursos, sino justificar el compartir información pública, digo, perdón, compartir información personal y privada, violenta directamente los derechos en base a, por ejemplo, la Ley General de Posesión de Datos Personales por sujetos obligados. Vulnera también los derechos de privacidad de la prensa y por supuesto que les puede poner en riesgo cuando se publique información como lo que pudieran ser sus números de teléfono, lo que pudieran ser sus direcciones, lo que pudieran ser sus ingresos. ¿Por qué? Porque en un país donde se agrede a la prensa cada 14 horas, seguir abonando este discurso que catalogue a la prensa como agresora, no es que directamente cause la violencia, pero sí va Sí, justificando claro. por qué no la vamos investigando, ¿no? Tenemos un nivel de impunidad arriba del 89%, donde vemos que no se investigan los delitos contra periodistas. Y es que el poder, el gobierno actual, creó en esas conferencias mañaneras la famosa sección de quién es quién de las mentiras. O sea, era aventarle a la prensa de que están mintiendo, están atacando, están atentando contra la figura del líder, pero pues una investigación periodística es eso, es la fiscalización de los poderes, el ejecutivo incluido, el legislativo, el judicial, lo que estén haciendo mal. Ese es el papel de la prensa en una república, ¿no, Pedro? En una democracia, particularmente los periodistas juegan un rol muy importante, que es el cómo informarnos de manera plural, de manera diversa y con muchas opiniones que pueden estar en contraposición. Podemos estar a favor, podemos estar en contra, pero precisamente para eso debe de existir una prensa libre que pueda tener esta diversidad de opiniones. Ahora bien, esta sección, por ejemplo, el quién es quién en las mentiras, directamente ya la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos reiteró que no era una dinámica que estaba propiciando un debate público y reiteró que en realidad estaba generando un espacio como de lista negra, ¿no? Para la prensa. Es decir, lo que se hace es comenzar a definir quién es buen periodista, quién es mal periodista, pero ese rol no le corresponde a las autoridades. Le corresponde a la sociedad decidir a quién quiere escuchar y a quién no, cómo quiere compararlo, pero esta estigmatización genera que se repitan estos discursos. De hecho, en el sexenio documentamos 248 campañas de desprestigio, ¿no? Estamos hablando de una situación donde continuamente se utilizan las redes sociales por parte de las autoridades, por parte de poderes, también inclusive poderes locales y poderes particulares, para generar una imagen de que la prensa en realidad está publicando información que es, entre comillas, mentira, ¿no? Pero en realidad no están dándonos información evidente. De hecho, también lo reportamos en nuestro informe que las propias mañaneras no han compartido información verificada. De hecho, cuando se hizo un análisis precisamente de 34 dichos de Andrés Manuel López Obrador, vimos que prácticamente el 80% no tenía un justificante, ¿no? De información de dónde se estaba obteniendo y cómo se estaban verificando estos datos. Entonces es bastante crítico que esté pasando este tipo de situaciones. Sí, y entonces el colmo, porque hoy en la mañana en quién es quién en las mentiras, los sueldos, las prestaciones de los miembros del Poder Judicial, de la Suprema Corte, y entonces, pues es utilizar la herramienta del poder. Tienen una gran ventaja, Pedro. Tienen toda la maquinaria del poder para desacreditar y orientar a su público a donde quieran. A comparativo, por ejemplo, de sexenios anteriores,
Una similitud es que tanto las intimidaciones y hostigamientos y las amenazas de periodistas fueron las más altas. Pero en tercer lugar, lo que sí se da un cambio en este sexenio es que aumenta lo que llamamos el uso ilegítimo de poder público, es decir, estos abusos de poder donde se está utilizando ya sea tribunas públicas o la normativa particularmente mexicana para generar procesos en contra de periodistas, ¿no? Particularmente con esto de que hablabas de que se tiene el poder y se tiene la manera de coaccionar, documentamos 158 casos de procesos judiciales, ya sea demandas, ya sea denuncias, civil, penal, administrativa, incluso, en contra de periodistas. Lo que estamos diciendo que es cada mes aproximadamente un promedio de 2.4 procesos legales se iniciaron contra la prensa, ¿no? Entonces pensemos que cada mes dos periodistas por estar publicando, informando o investigando fueron víctimas de un proceso judicial. Y eso genera otro tipo de silenciamiento, porque en realidad sabes que la autoridad está Claro. utilizando su poder, estos procesos, para silenciar a la prensa y para que les cueste, ¿no? Hay un costo ahí. No, y además, pues es una intimidación que pues pone a temblar al que sea, Pedro. Por último, antes de que se nos acabe el tiempo, viene un nuevo gobierno, lo encabezará la doctora Claudia Sheinbaum. ¿Crees que haya más moderación en el trato a la prensa? Al momento estamos a la expectativa precisamente de cómo va a ser esta nueva relación de la prensa. Particularmente, uno de nuestros objetivos de este informe justo era comunicarnos, no comunicar esta información a las nuevas administraciones y cada capítulo tiene una serie de recomendaciones a las autoridades en sus distintos niveles para que sepan, miren, hay un camino que se puede trazar, hay oportunidad de trabajo con sociedad civil y se puede trabajar en conjunto para cambiar las cosas, pero sí va a ser importante que desde todos los poderes, desde los tres niveles, se tome una conciencia de la importancia de la libertad de expresión para que esto verdaderamente cambie. Ojalá, ojalá Pedro Cárdenas, oficial del Programa de Protección y Defensa para México y Centroamérica de Artículo 19. Gracias por haber estado con nosotros aquí en Mega Noticias. Al contrario, gracias Alberto, un saludo caluroso a la audiencia y pueden visitar nuestro sitio www.articulo19.org para leer el informe.